Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente con ustedes para poder dar el devocional del día de hoy. Estamos ya en el libro de Job, capítulo 39. Estamos ya casi al término de más de 40 capítulos donde hemos visto toda una disyuntiva, todas unas confrontaciones e interpretaciones acerca de Dios mismo, acerca de la sabiduría del hombre, acerca de nuestra perspectiva como creyente, interpretar la vida, tratar de dar explicaciones a las cosas que suceden. Y hemos visto que hay una limitación en la humanidad, en el hombre, frente a Dios, que finalmente dijimos en algún momento, Dios es soberano. Dios es Rey, amo y Señor de nuestras vidas, y Él va a intervenir como a Él le confiere hacerlo, como a Él deseare hacerlo, va a intervenir en nuestras vidas para nuestro bien, para nuestra mejora, para corrección de nuestras vidas, para formar carácter en nosotros, para desafiar y aumentar la fe que tengamos con Él, en Él, para también fortalecer la relación y la confianza que nosotros debemos tener con nuestro Dios. Finalmente podemos decir que el procurar entender a Dios es la palabra escrita por Él, es la guía de todo aquello que usted y yo necesitamos conocer, saber y practicar para poder entender parte del conocimiento, del pensamiento de Dios. Es decir, solo una parte, en otras palabras, de todo lo que es Dios está en la palabra. La parte que a nosotros nos corresponde entender y saber. Más allá, otros podrían decir equivocadamente, acá está todo el conocimiento de Dios, y eso es falso. Está aquí el conocimiento, parte del conocimiento de Dios que usted y yo necesitamos saber para desarrollar, para crecer, para desenvolvernos en este mundo. Hemos visto cómo, dije yo, estaba ahí tres personajes en la presentación de este libro. Job, Dios que enmudece, no dice nada. Y por otro lado, los amigos de Job, entre otros que vienen saliendo, que tratan de alguna forma de darse como conocedores, como experimentados, como sapiensos, como personas que conocen y saben todo y determinan y juzgan. Eso eran los amigos de Dios. Y eran un martirio, una mortificación para el alma, para el espíritu, para el corazón de Job, que ya estaba fastidiado de tanta confrontación de parte de los amigos, y el no encontrar una respuesta de parte de Dios hace que Job, siendo un hombre temeroso de Dios, un hombre con un corazón sensible a las cosas de Dios, que no sucumbió, que no maldició a Dios, lo dejaron, perdió la familia, perdió sus bienes, su esposa lo deja, su esposa le dice maldice a Dios, en fin, pero él no sucumbe a ello, permanece firme entre ellos, pero también en su carnalidad, en su humanidad, trata ahora, de alguna forma, en los capítulos anteriores, de entender a Dios de acuerdo a lo que él conocía de él. Tal vez diferente, no como los amigos que él tenía, pero tal vez de una manera personal, él dice, voy a presentar mi asunto, mis quejas delante de Dios, y tal vez Él tenga misericordia de mí. Entonces, él no maldice a Dios, él no reclama a Dios, solamente dice que va a presentar su reclamo si tuviera la oportunidad delante del trono de él, y ahí poner su situación delante de Dios, y tal vez Dios tenga misericordia, dice las Escrituras. Pero esto no era parte del plan de Dios. Yo dije en algún momento, cuando Dios no da razón, no busquemos nosotros explicaciones, simplemente esperemos en Él, guardemos en Él, oremos en Él, y Él hará.
Muchas de las cosas que nosotros vamos a ver alrededor nuestro van a ser injustas, van a ser poco entendibles, van a ser irracionales a nuestro entendimiento. Vamos a decir, pero si estoy orando, pero si estoy congregando, estoy leyendo la Biblia, estoy en comunión, no tengo pecado. ¿Por qué esta situación que acontece en mi vida? Dije yo en un momento también de que hay un libro que yo recomendé cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y no es que no tengan sentido, no tienen sentido a nuestro razonamiento, a nuestro sentir. Dije y vuelvo a decir, Dios es mucho más grande de todo aquello que nosotros, por más sabios, por más entendidos, por más eruditos, por más conocedores de la Biblia, versículo tras versículo, no vamos a entender la magnitud del pensamiento de Dios. Vuelvo y repito, lo que está escrito en la Biblia es parte minúscula de todo el conocimiento de Dios. Es más, es solo la parte que a nosotros nos corresponde obedecer, entender y practicarla. Más allá, no. A veces el orgullo nuestro, a veces el crecimiento espiritual nuestro hace de que nosotros pretendamos debatir con Dios, que nosotros pretendamos reclamarle a Dios. Hay muchos pastores, líderes, yo reclamo a Dios, yo demando de Dios, yo increpo a Dios. Eso es falso, eso es orgullo en el corazón del hombre. Entonces, iglesia, nosotros no somos nadie para poder reclamar, demandar de Dios. Yo demando, yo reclamo. No, 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 no. Aún a veces que dice reclaman las promesas de Dios, no es tanto así. Pongamos las promesas de Dios, recordemos las promesas de Dios hechas para nuestras vidas. Eso sí, Dios sabrá, lo hace o no lo hace, es el tiempo o no es el tiempo. Reclámale a Dios, pídele a Dios, pedirle sí, pero reclamarle no. Bien, iglesia, bajo este precepto vamos a empezar el día de hoy el capítulo 39 que nos corresponde. Antes yo quisiera resaltar, aunque esto es una continuidad de lo que ya el pastor ha expuesto en los dos o en el último capítulo, el 38. Es solo la continuidad de lo que ya se expuso. Y el 40 también me parece. Pero yo me quedo con el 38, el versículo 3, para empezar y dar apertura a lo que me corresponde el día de hoy. Dice las Escrituras: ahora pues ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios está confrontando a Job, está cayendo casi en lo mismo de reclamar, de pedir, de interpretar como tus amigos estos. Le dices, ciñe como varón, ahora sé un hombre, ciñe tus lomos, pórtate como hombrecito, ajustate tu correa y vamos a conversar. Y tú me vas ahora a responder, dice el Señor. ¿Y por qué? Porque estaba viendo un cierto nivel de interpretación, de justificación a las situaciones al cual Job estaba enfrentando. Pero claro, obvio, para nosotros es fácil decir esto, pero ponerse realmente en los zapatos de Job, decir yo quiero pasar esa experiencia como Job, yo creo que ni usted, ni yo, ni el pastor, ni nadie desearíamos pasar una situación como él. O sea, dijimos al principio, esta era una situación muy extrema, donde encontrar nosotros una razón específica por qué Job tuvo que pasar una situación así es complicado, porque tendríamos que aceptar también, nosotros deberíamos pasar situaciones como esa, y no estoy seguro que nadie quisiera pasar una situación como tal, como la que tuvo que pasar el siervo Job. Entonces él le dice, bueno, yo te preguntaré y tú me vas a responder. Habla en el 38, un nivel inalcanzable a la mente y a la capacidad del hombre. Habla del universo, de las aguas, las profundidades de los mares, etcétera, etcétera. Son situaciones y cosas que el hombre no va a poder justificar, no va a poder darle un sentido objetivo, científico,
como el que estamos acostumbrados nosotros a responder a las cosas que Dios va a hablar acerca de la naturaleza y cómo Él las creó y solamente Él sabe cómo las hizo. Y ahí Job, pienso yo, estuvo muy perdido en dar una explicación justificable a cómo Dios creó la naturaleza, cómo hizo las cosas Dios. Hay situaciones en las que no vamos a entender nosotros. Ciertamente, dijimos también, Dios ha dado al hombre la autoridad de sojuzgar la tierra, ¿cierto? Y en eso de sojuzgar la tierra ha aplicado sabiduría, conocimiento, inteligencia, ha desarrollado cosas y ha crecido mucho la sabiduría humana, ha crecido mucho el conocimiento humano por causa de que Dios le dio, dijimos, la potestad de ello, porque a Dios le plació que fuera así. Desde el libro de Génesis, Dios dijo, id y sojuzgad la tierra. Dios dijo que todo lo que había creado era para el beneficio del hombre, para que el hombre ejerciera autoridad y gobierno sobre ella, pero no todas las cosas iba el hombre a entender a un 100%, por causa, pienso yo, de que el hombre se enorgullece, se enaltece, como vemos el día de hoy. Tanto conocimiento hace que el hombre diga soy ateo y no necesito de Dios. Yo ya no quiero de Dios, yo puedo hacer lo que quiera. El hombre ahora conocedor de muchas cosas, pero aún con toda la ciencia avanzada, sofistificada, hay cosas que el hombre no va a poder explicar ni conocer a un 100%. ¿Por qué? Porque eso solo le corresponde a Dios, a pesar de que son cosas creadas aquí en la tierra. Bueno, ahora entramos al 39, dice, ya en un plano más natural, más cercano al posible conocimiento y experiencia de Job, habla ahora de la naturaleza más cercana al hombre. Dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste a las ciervas cuando estaban pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes en el tiempo que han de parir? No todo puedes saberlo, Job. Igual para nosotros, no todo podemos conocer y saber. Más adelante, y así, dice, ¿quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y en sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Yo hice que ellos vivieran en lugares muy extraños, muy altos, en lugares donde no hay gente, pero aún así ellos sobreviven porque yo, Dios, lo permito. Y ellos se burlan, dice, de la ciudad, del pueblo, que hacen bulla y están ahí. Y no se preocupan que si tienen o no comida, si hay o no alimento, porque lo van a conseguir. Más adelante dice, porque Dios los sostiene a ellos. Dios los creó de esa manera, Dios los hizo así. Y el hombre no puede sojuzgar eso, no puede alcanzar y someter a esos animales porque viven lejos, son huraños, son indomables. Así los creó Dios y Dios los sostiene. ¿Querrá el búfalo, dice, servirte a ti? Mira lo que le pregunta. A veces vemos que, ¿quiénes? Los leones, los perros y algunos animales son tratados y son dominados por el hombre y bueno, lo que normalmente vemos en los circos. Pero acá Dios dice, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con yunda y surco para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza? ¿Y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Imposible. El búfalo, donde es muchas veces mencionado en la palabra como símbolo de fuerza, de proeza, de ser indomable, fuerte, nos dice que nosotros debemos tener fuerzas como de búfalo, eso dice las escrituras, pero acá habla acerca que es un ser indomable y Dios lo hizo así. No puedes domar al búfalo, es indomable.
Aún creo que yo si lo criaras desde pequeño, no va a ser lo que tú quieres que él haga. Es muy diferente a las características de un perro, de un gatito. Es muy diferente. Dios lo hizo así, para ponerle un límite, un estate quieto al hombre, que no todo lo puede hacer. Porque Dios sabía que si el hombre dominaba todo, se iba a enaltecer de en gran manera que ya no creería en Dios. Diste tú, dice, hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz. ¿Por qué el pavo real tiene alas y no puede volar? Porque, o sea, nos debatiríamos nosotros y otras aves sí. ¿Y por qué le dio alas al pavo real? Para que no vuele. Es una inexplicación, es algo como ilógico, pero Dios lo hizo así, para el deleite de Dios, para el deleite de nosotros, por la hermosura de sus alas, los colores que Él tiene. O sea, Dios hace, iglesia, como Él quiere. Y no podemos debatir, no podemos cuestionar, no podemos reclamar, no podemos decirle a Dios por qué esto y por qué no lo aquello. No, eso está tratando de decir. Yo hice al pavo real para que no volara, solamente para que sea hermosa, yo me deleite en ellos y el hombre se pueda deleitar de su belleza. Más adelante habla, ¿por qué no dio a los animales? Les privó Dios de sabiduría y no les dio inteligencia, les dio solamente instinto. Luego se levanta en lo alto, está hablando de las aves que sí vuelan, se burla del caballo y de su jinete. El hombre usa el caballo para correr, para acelerar, para ir como el viento, pero el ave vuela y lo deja muy lejos y se burla. Entonces hay un límite que Dios puso y porque Dios así lo quiso. ¿Y por qué? La explicación yo digo porque Él es soberano, porque Él es Dios, Él es el creador y porque le está poniendo límites. A pesar de haber dicho que sojuzgue la tierra, Dios sabía que el hombre se enorgullece, se enaltece y no creería en Él. Hay límites. Por ejemplo, ¿por qué? Esto siempre nos he preguntado, me gustaría conversar con médicos, ¿por qué la sangre se convierte en leche, iglesia? Eso es algo científicamente, pienso yo, hasta donde yo he conocido, hasta algunos años atrás, indescriptible en términos científicos. ¿Cómo es que la sangre se convierte en leche para amamantar al bebé? Simplemente es un milagro de parte de Dios porque así lo hizo Dios. O sea, hay cosas que el hombre, por más inteligente, por más sabiduría, por más ciencia desarrollada, no va a poder dar explicaciones para poder dar a entender que Dios es Dios, Dios es soberano, Dios es único y no podemos contender contra Él. Dice más adelante, diste tú, caballo, la fuerza. No, le intimidas como una langosta, porque el caballo, dice, sale al encuentro de las armas. Fue creado para nosotros, eso sí. Y dice, ¿por qué el caballo sale al encuentro de las armas? Se burla del espanto y no teme el caballo, ni vuelve su rostro delante de la espada. Sigue adelante. Nosotros nos asustamos, pero el caballo va vehemente hacia adelante, no tiene temor. Y habla así de las trompetas cuando hay en guerra. Dios lo creó en esos tiempos como un instrumento de guerra. Habla también la Biblia en Proverbios, por ejemplo. Dice, el hombre alista el caballo para la guerra, para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Entonces aquí doy refuerzo a lo que digo, que Dios en un tiempo hizo el caballo como también instrumento de guerra, como hasta ahora lo hacen, ¿no? Aunque ahora hay mucha ciencia ya avanzada y las cosas son diferentes. Pero aquí habla, el libro de Job habla de que el caballo lo usa el hombre para la batalla y no tiene miedo porque Dios lo diseñó de esa manera, ve la espada y continúa y avanza y no retrocede el caballo. El hombre de repente se intimida, pero Dios lo creó para el beneficio del hombre. Pero dice la Biblia en Proverbios, de Jehová es la batalla. Repito, dice la Biblia en el libro de Proverbios, el hombre alista el caballo para la batalla, dice, alista. Y el caballo se alista también, se deja, bueno, todo lo que hay como instrumento de guerra. Pero dice, la victoria es de Jehová.
Y ahí habla igual, bueno, sigue hablando de las aves, del águila, que habita, dice, en lugares también muy altos. Cómo es que el águila, viviendo en lugares tan altos, puede visualizar de tan lejos a su víctima, a su presa, para poderla cazar. Es algo también un poco complicado, ¿no? Ya hemos tomado nosotros como guía de repente el vuelo de las águilas. Por eso es que muchas formas de las aeronaves ahora, de las aerolíneas, tienen forma de aves. ¿Por qué? Porque hay unos principios que Dios los diseñó así, nosotros copiamos aquello, pero no podemos alcanzar ni pensar siquiera alcanzar la sabiduría de Dios como para contender, pero el hombre, en lo poco y mínimo que sabe, pretende debatir con Dios, pretende discutir con Dios, pretende explicar todas las cosas de Dios, pero eso no es así. A nosotros como creyentes simplemente nos toca obedecer al Señor, tener una relación cercana con Él, cumplir su palabra escrita por la Biblia y hacer nuestras vidas rectos delante de Él. Pero cuando tú crezcas, pero cuando tú seas mayor en la fe, no pretendas ser el conocedor de todo, no pretendas discutir con Dios o que el orgullo, la autosuficiencia en las cosas espirituales te hagan sentirte más y que ya no necesitas de Dios. Por eso Dios siempre puso límites al hombre, aun a pesar de haber dado toda la naturaleza para que él la sojuzgara. Pero hubo límites y hay cosas que hasta el día de hoy son inexplicables, científicamente imposibles de justificarlas. Que Dios les bendiga.